Esto sucedió cuando estaba en segundo grado. Me sentía mal por la mañana, pero quería ir a la escuela ese día. Logré pasar la primera hora, pero luego me enviaron a casa porque tenía fiebre alta. Afortunadamente, vivíamos en la misma calle que la escuela, así que en lugar de hacer que mis padres salieran del trabajo para venir a recogerme, simplemente caminé a casa. Para mí estaba bien caminar sola a casa, nunca me preocupaba, era solo un corto paseo. Entré a la casa y fui directo a mi habitación. Me metí en la cama y me quedé dormida antes de darme cuenta, y estaba durmiendo profundamente, supongo. Pero luego me despertó un ruido molesto desde abajo. Honestamente, pensé que era mi mamá volviendo de su trabajo a medio tiempo, o de hacer compras o algo así, y la escuela probablemente la había llamado. Como ella me despertó, pensé que bien podría bajar a verla. Bajé las escaleras en silencio. Quería sorprenderla ese día. Probablemente tenía una sonrisa en mi cara mientras bajaba lentamente las escaleras. Sin embargo, esa sonrisa pronto desaparecería cuando me di cuenta de que mamá no estaba allí. Había otra persona. Era nuestro vecino, un hombre de unos 50 años que vivía al lado. Me detuve y lo miré, y él tenía un cuchillo en la mano. Al verme en casa, se puso nervioso, y ahora soy lo suficientemente mayor para saber que no esperaba compañía. Él habría asumido que la casa estaría vacía o, lo que temo pensar, que mi mamá estaría sola en casa. Antes de que pudiera empezar a procesar lo que estaba viendo y comenzar a cuestionar lo que estaba sucediendo, él me habló. «Hola, ¿puedes guardar un secreto? Nadie necesita saber que estuve aquí, ¿vale, amigo?» Mis ojos estaban pegados al cuchillo en su mano todo el tiempo que hablaba. Mi cerebro empezó a ponerse en marcha. Recuerda que acababa de despertarme y tenía fiebre. Y ahora comenzaba a sumar 2 más 2, bueno, tratando lo mejor que podía. Solo era una niña cuando esto sucedió. Miré ese cuchillo y solo pensé para mí misma, estoy en peligro. Estaba tan asustada cuando me di cuenta de la gravedad de la situación que todo lo que pude hacer fue asentir con la cabeza. Él sonrió cuando asentí, y para mi sorpresa, se dio la vuelta y se fue. Corrí hacia la puerta y la cerré con llave. Supongo que debo haber olvidado cerrarla con llave cuando llegué de la escuela. Quería contarles a mis padres, pero pensé que mi vecino podría matarme si se lo decía. Me había asustado tanto con ese cuchillo que tenía en la mano, que no había manera de que pudiera romper la promesa que tenía con él. Tenía que guardar ese secreto, y por eso no les dije nada a mis padres. Pasó alrededor de un mes y la vida volvió más o menos a la normalidad. Pensaba en el vecino a menudo y no me gustaba estar sola en casa después de la escuela, esperando a que mis padres llegaran a casa, pero lo estaba sobrellevando. Una tarde, después de la escuela, escuché un golpe en la puerta. Fui a la puerta y era el hombre mayor de al lado, parado allí. Tenía un montón de dulces y quería dármelos. Fui tan tonta al abrir la puerta mientras estaba sola en casa después de lo que había sucedido. Ahora me doy cuenta de lo imprudente que fui al abrir la puerta mientras estaba sola en casa después de lo que había sucedido, y ahora sé mejor. A regañadientes acepté lo que me ofreció y rápidamente cerré la puerta. Después de eso, se topaba conmigo o venía a la casa una vez al mes, siempre trayendo dulces y sonreía y decía, «Aquí tienes, come estos». En ese momento no entendía por qué seguía dándome dulces. Con el tiempo, supongo que era para sobornarme y mantenerme en silencio. No puedo estar segura, pero eso es lo que parece. No me gustaba recibir recompensas por razones que no entendía. Se sentía mal y un poco perturbador. Cada vez que lo veía sonriéndome con sus dulces en la mano, no podía evitar imaginarlo sosteniendo un cuchillo en su lugar. Una vez vino con dulces mientras mi mamá estaba en casa. No quería hablar con él ni hacer contacto visual, así que mi mamá inventó excusas por mí, diciendo cosas como, «Oh, es que es tímido». Incluso se rió, encontrando mi timidez encantadora, supongo, pero ella no sabía el secreto que estaba guardando para él. Pasaron meses, y luego escuché la noticia de que nuestro vecino viejo y aterrador había fallecido, y sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Mis padres pensaron que estaría devastada porque para ellos parecía que teníamos algún tipo de conexión profunda, pero en lugar de eso, estaba celebrando, no lamentando. No derramé ni una lágrima por ese hombre. La vida siguió, crecí, me mudé y comencé una vida por mi cuenta. Siempre he estado un poco nerviosa cuando estoy sola en casa, pero ha mejorado con los años.
El fin de semana pasado, regresé a mi ciudad natal y me recordó a nuestro vecino en una fiesta de vecindario con mis padres, y alguien lo mencionó, y me puse a escuchar. A ese viejo le encantaba apostar en las carreras de caballos y jugar a las máquinas tragamonedas, mencionó alguien. Otra persona añadió, sí, yo solo recuerdo que era un alcohólico. Solía aparecer en nuestra casa sin invitación todo el tiempo. Tuve que hablarle seriamente una vez para que se fuera. Y luego otra persona intervino. ¿No es curioso cómo todos los robos en el vecindario se detuvieron después de que falleció? Y fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente estaba allí ese día para robarnos. Tal vez incluso para algo más si mi madre hubiera estado sola en casa. Algo que sucedía a menudo porque trabajaba a medio tiempo. Las cosas podrían haber resultado muy diferentes. Debía de estar sobornándome con dulces para que guardara el secreto. Era un ladrón alcohólico que merodeaba por nuestro vecindario. Todavía puedo ver su rostro y el cuchillo en su mano. Es un recuerdo que me atormenta hasta el día de hoy. Esto sucedió cuando estaba en tercer grado de primaria. Creo que no había pasado mucho tiempo desde que cumplí 8 años. Mi familia y yo estábamos de paseo un domingo por la tarde, y era un día brillante y soleado. Recuerdo que íbamos a ver a nuestros primos, y tenía muchas ganas de verlos. Ese día no llegamos a nuestro destino. Tuvimos un accidente automovilístico, uno realmente grave. Un coche que venía en sentido contrario se desvió de la línea central y entró en nuestro carril. El coche nos golpeó de frente y nuestro automóvil fue empujado hacia atrás, chocando contra la barrera al lado de la carretera. Estábamos en las montañas y fuimos golpeados con tanta fuerza que chocamos más allá de la barandilla de protección y terminamos estrellándonos contra las rocas de una montaña que estábamos pasando por debajo. Miré hacia arriba y vi que mi madre, que estaba conduciendo, estaba desplomada hacia adelante en su silla, con los brazos colgando inmóviles a los lados. Aún estaba en su silla. Mi abuela estaba en la parte de atrás, y cuando finalmente nos detuvimos, tenía la cabeza apoyada contra el respaldo del asiento del conductor, y no se movía. Mi hermana también estaba en el coche, tumbada boca abajo en el espacio para los pies de los asientos traseros. Estaba en una posición incómoda y tampoco se movía. En cuanto a mí, había insistido en ir de copiloto, así que estaba en el asiento del pasajero. Lo primero que sentí fue dolor en mi pierna. Parecía que mi pierna estaba en un ángulo raro y no podía moverme. Miré hacia el frente del coche y el capó estaba completamente destruido. Humo negro salía del metal arrugado y el parabrisas estaba destrozado. Las grietas en el vidrio parecían la telaraña más grande que había visto a esa edad. Había sangre dentro del coche, mucha. Podía verla, olerla, y sentía como si casi pudiera saborearla. No estaba segura si estaba sangrando en ese momento. Como mencioné antes, nos estrellamos en una carretera de montaña. Numerosos coches pasaban por allí, ya que no era precisamente una carretera tranquila. No era el tipo de carretera con acera tampoco. No había lugar para que la gente caminara al lado. Ni siquiera había casas en la zona. Era solo un tramo de carretera. Los coches seguían pasando y no sabía qué hacer más que pedir ayuda. Estaba en pánico, como probablemente puedas imaginar, porque parecía ser la única en el coche que estaba consciente. El miedo me consumió en esos momentos. No creo que estuviera gritando palabras. Solo estaba haciendo el mayor ruido posible con la esperanza de que alguien me escuchara. Estaba tan asustada, pero aunque estaba totalmente aterrorizada, hubo algo de ese día que me asustó aún más. Lo más aterrador de todo fue el hecho de que nadie se detuvo para ver si estábamos bien. Nadie se detuvo. No puedo olvidar las caras que vi a través del cristal roto y manchado de sangre. Solo miraban. Sé que algunos de ellos debieron escucharme gritar porque disminuyeron la velocidad y bajaron las ventanas. Las personas que pasaban por la carretera solo miraban hacia nuestro lado con un interés a medias o una curiosidad morbosa. ¿Por qué no se detuvieron a ver si estábamos bien? Aún no puedo entender eso. No les importó. Simplemente nos dejaron allí mientras el humo se volvía cada vez más negro, y yo sentía lágrimas saladas picando en las comisuras de mis ojos. Me sentía tan impotente en el coche. Nadie mostraba signos de despertarse y yo no podía moverme. Mi pierna había dolido al principio, pero ahora estaba entumecida y me sentía completamente indefensa.
Después de unos 15 minutos, o al menos esa es mi mejor estimación, podría haber sido más, mi voz estaba quedándose ronca de tanto gritar. Pasaron más coches y aún así nadie se detuvo. Estaba más allá del miedo. Estaba, supongo, desesperanzada. Pero entonces escuché a alguien gritar y venir hacia nuestro coche. Milagrosamente, dos hombres que solo puedo asumir que estaban de excursión en la zona montañosa cercana, vinieron corriendo. Esos excursionistas de mediana edad fueron como ángeles guardianes ese día. Llamaron a una ambulancia y se quedaron con nosotros. Aunque mi madre estaba sangrando profusamente, sus heridas no eran mortales, aunque necesitó puntos de sutura. Mi hermana salió con solo un par de puntos, pero estaba muy golpeada y tenía muchos cortes menores. Yo pensé que iba a perder la pierna, pero no fue tan grave, solo estaba fracturada. Desafortunadamente, mi abuela no sobrevivió. Había sufrido una fractura de cráneo como resultado del choque. El coche que chocó contra nosotros pertenecía a una pareja de ancianos, y aún recuerdo cómo lucía el hombre mayor. Tenía la cara muy roja. Parecía que había estado bebiendo o algo así. Lo vi en el hospital al que todos terminamos yendo. Asintió hacia nosotros cuando lo vi y dijo algo como: ustedes lo lograron. Supongo que significa que están bien, eso es genial. Al igual que los transeúntes en la carretera, su interés en el daño que causó fue mínimo. Aprendí algo horrible sobre la gente ese día. La indiferencia en Japón puede ser realmente escalofriante. Mis padres se divorciaron cuando estaba en el jardín de infantes. Fue una etapa difícil en mi vida, pero no te aburriré con los detalles. Para resumir, terminé viviendo con mi papá cuando estaba en la escuela primaria. Vivíamos en un apartamento. Mi papá no era rico y su familia tampoco, pero no diría que éramos pobres. Sentía que tenía un estilo de vida normal. Esto sucedió cuando estaba en 6º grado, así que tenía alrededor de 11 años. Después de la escuela tenía práctica de voleibol y después generalmente caminaba a casa. Soy una niña, por cierto, y usualmente una amiga caminaba conmigo, pero ese día estaba enferma, así que tuve que caminar sola. Salí de la escuela alrededor de las 5 de la tarde, lo que era más tarde de lo usual para mí, y como era invierno, ya estaba oscuro. El trayecto de la escuela a nuestro apartamento era de unos 25 minutos, y como vivíamos en una zona rural, no había muchas luces en las calles. A esa edad me daba miedo caminar sola a casa, así que intenté ir lo más rápido posible, aunque estaba cansada por la práctica. Sentía que estaba manteniendo un buen ritmo, y a unos 5 minutos de mi caminata, noté a un hombre de unos 30 años caminando detrás de mí. Normalmente, no habría sido un gran problema si fuera de día, pero como estaba oscuro y estaba sola, me puse muy nerviosa, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Y si me secuestran como en las noticias?, me pregunté sintiéndome paranoica. Aceleré el paso. No sabía si era mi imaginación, pero parecía que cuando aceleraba, él también lo hacía. En mi pueblo rural no se veía a muchas personas después de que oscurecía. La mayoría de la gente ya estaba en casa relajándose, al menos así lo veía yo. Seguía pensando que si algo me pasaba no habría nadie cerca para ayudarme, o siquiera darse cuenta, y cuanto más permitía que esos pensamientos aterradores entraran en mi mente, más rápido caminaba. Estaba casi en casa cuando llegué a un semáforo en rojo en la intersección frente a mi calle. Aproveché para mirar detrás de mí. El hombre que pensé que me estaba siguiendo ya no estaba allí, y me sentí aliviada, asumiendo que había estado exagerando. Reduje la velocidad a mi ritmo habitual. Crucé la calle y giré hacia nuestro apartamento, pero cuando miré hacia atrás una última vez, el hombre estaba allí de nuevo y la visión de él me dio escalofríos. Asustada comencé a correr. Corrí escaleras arriba hasta nuestro apartamento. Saqué rápidamente las llaves de mi bolso y abrí la puerta antes de apresurarme a entrar. Vivíamos en el 2º piso. Fui directamente al dormitorio y abrí cautelosamente las cortinas un poco para mirar afuera, y el hombre estaba parado en la calle, mirando hacia mí. Estaba aterrorizada y no podía apartar la vista. Simplemente me quedé allí mirándolo, hasta que lentamente se alejó de nuestro edificio. Unas 2 horas después de que el hombre se fue, mi papá llegó a casa del trabajo. Quería desesperadamente contarle lo que había pasado, pero no quería preocuparlo. Siempre parecía estar estresado.
así que simplemente me quedé callada. Pasó un mes y pensaba en ese día a menudo, pero no sucedió nada más que me hiciera sentir asustada o ansiosa. Luego, unos 2 meses después de ese incidente, un domingo por la mañana, alrededor de las 8, alguien tocó nuestro timbre. Mi papá se estaba preparando para ir al trabajo, así que fui a la puerta y miré por la mirilla. 2 hombres con trajes estaban afuera. Les pregunté quiénes eran y uno de ellos dijo que eran del ayuntamiento, así que, naturalmente, abrí la puerta. Tan pronto como lo hice, uno de los hombres metió su pie en el umbral para evitar que la cerrara, y me aterroricé. «Estamos aquí para tener una conversación difícil con tu padre», dijo uno de los hombres. «¿Está aquí?» No sabía qué hacer, así que llamé a mi papá. Cuando llegó a la puerta parecía reconocer a los 2 hombres, y se volvió hacia mí y dijo, «Ve a esperar en la cocina». El humor de mi papá cambió drásticamente después de verlos. Quería saber quiénes eran, y por qué necesitaban hablar con él, así que me quedé en el pasillo escuchando. No llegué a la cocina y mi papá debió darse cuenta porque sugirió a los hombres, «Señores, ¿podemos hablar afuera?» Salieron y mi papá los siguió, cerrando la puerta detrás de él. Hablaron durante aproximadamente 1 hora y no pude escuchar nada. Cuando mi papá finalmente regresó, estaba callado y le pregunté sobre los hombres. ¿Eran esos tipos del ayuntamiento?, pregunté. «No es gran cosa, todo está bien», dijo. Y esa fue la última vez que hablamos del tema. No quería discutirlo más. 3 días después me desperté para ir a la escuela como de costumbre. Esperaba ver a mi papá apresurándose para ir al trabajo, pero el apartamento estaba inusualmente silencioso. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Supuse que ya se había ido al trabajo, así que no pensé mucho en eso y me fui a la escuela. Esa noche volví a casa y esperé a que mi papá regresara. Pasó 1 hora, luego 2 y luego 3, pero todavía no llegaba. A las 9 de la noche estaba revisando el refrigerador para cenar, y después de una pobre excusa de comida, me fui a la cama esperando que todo volviera a la normalidad por la mañana. Pero cuando me desperté ya sabía, antes de siquiera salir de la cama, que mi papá todavía no estaba en casa. El apartamento se sentía demasiado silencioso, y recuerdo que era sábado y no había escuela. Por lo general me gustaba dormir hasta tarde los fines de semana, pero no podía descansar fácilmente sin saber dónde estaba mi papá. Alrededor de las 7 de la mañana, recibí una llamada de mi tía, la esposa del hermano de mi padre. «¿Estás bien? Estoy yendo a recogerte ahora», dijo. Unos 30 minutos después llegó y tocó el timbre. Me dijo que empacara algo de ropa y cosas que necesitaba para la escuela. Confundida hice lo que me pidió. Después de empacar me dijo que me quedaría en su casa esa noche. Nos subimos al coche y condujimos hasta su casa. Cuando llegamos vi a mi tío sentado con un vaso de whisky, luciendo muy serio. Era calvo, y si mi papá alguna vez perdiera todo su cabello, se verían casi idénticos. No se anduvo con rodeos. Simplemente dijo, «Te quedarás aquí a partir de ahora. Lo siento, pero tu papá no va a volver a casa». Llorando y molesta, seguí preguntando por qué, y finalmente dijo, «Parece que tu papá tenía muchas deudas». A medida que pasaban los días, semanas y meses, fui juntando las piezas de lo que había sucedido. Mi papá se había ido en medio de la noche o había sido llevado por los cobradores de deudas. Estoy segura de que el hombre que me siguió a casa ese día era un cobrador de deudas. Y esos 2 hombres que vinieron a la puerta fingiendo ser del ayuntamiento, también eran cobradores de deudas. Todo eso sucedió hace mucho tiempo. No he visto a mi papá en 15 años. Siento muchas emociones diferentes sobre todo esto y no siempre estoy segura de cómo expresarlas. He escuchado un rumor de que mi papá ahora está discapacitado y vive en una institución, pero es solo un rumor. Incluso si supiera dónde encontrarlo, no estoy segura de si lo haría. Por lo general, leo historias de terror en línea, y solo quería compartir la mía. Mi papá desapareció en medio de la noche cuando estaba en la escuela primaria, y aunque supiera dónde encontrarlo, no estoy segura de si lo haría. Esto sucedió cuando estaba trabajando a tiempo parcial en un restaurante de ramen. Conseguí el trabajo cuando tenía alrededor de 16 años, durante los primeros años como estudiante de secundaria. Esto ocurrió en mi ciudad natal, Kota, en la prefectura de Sha.
El restaurante de ramen en el que trabajaba estaba dentro de un departamento de compras y trabajaba casi todos los fines de semana después de la escuela, atendiendo a los clientes y operando la caja registradora. Comenzaba alrededor de las 7 y trabajaba hasta la medianoche algunas noches, limpiando y cerrando. Normalmente, frente a la caja registradora, había una fila de asientos para que cualquiera en el centro comercial los usara si necesitaba descansar. Los usaban todos, no solo los clientes de nuestro restaurante. Mi experiencia ocurrió aproximadamente 1 año y medio después de haber comenzado a trabajar allí, lo que significa que tenía 17 años en ese momento. También, por cierto, soy mujer. Un día, durante una pausa en mi turno, mi gerente y un compañero de trabajo se acercaron a mí y me preguntaron: «Oye, ¿tienes algún amigo mayor por aquí?». Me sentí un poco confundida por esa pregunta, pero rápidamente respondí que no porque no quería que me hicieran preguntas extrañas como esa. Tanto mi gerente como mi compañero de trabajo sacudieron la cabeza, lo que parecía ser una señal de desacuerdo o sorpresa. No estaba segura de cuál. Luego mi gerente dijo: «Ya veo». No tenía idea de por qué me habían hecho esa pregunta y no sabía de qué estaban hablando. Volví a mi trabajo y lo dejé pasar. Unas semanas después, mi compañero de trabajo se acercó a mí y me pidió: «Oye, Erika, ¿puedes ir al baño y volver?». Se sintió extraño, pero me quedé allí confundida hasta que el gerente se acercó. Cuando les pregunté por qué querían que hiciera eso, ninguno de los dos me dio una respuesta adecuada y el gerente simplemente respondió: «Está bien, es solo un experimento. ¿Puedes ir y volver rápidamente?». Hice lo que me pidieron, fui al baño y regresé. No entendía el propósito del supuesto experimento. Después de pasar unos segundos en el baño, regresé para ver miradas preocupadas en sus rostros. Mi gerente entonces frunció el ceño y dijo: «Creo que te está siguiendo un hombre mayor». Al principio no entendía lo que querían decir. Supongo que porque era joven y un poco ingenua, no podía procesar por qué un hombre mayor me seguiría. Así que les pregunté. Ambos miraron sutilmente hacia una fila de asientos, y yo miré en esa dirección y vi a un hombre mayor sentado allí, mirando en nuestra dirección. Tan pronto como notó que yo lo miraba, giró la cabeza. No tenía idea de quién era, pero me sentí bastante asustada. Claramente, había estado observándonos. Le pregunté a mis compañeros de trabajo por qué pensaban que él me estaba siguiendo. Quiero decir, sentarse afuera de la tienda no era realmente seguirme, no estaba segura, así que dejé que me explicaran. Bueno, cada vez que estás de turno el tipo se sienta justo allí y te observa. Cuando sales de la tienda para ir al baño, él se levanta también y comienza a seguirte. Parece que te está acosando. Eso me aterrorizó, pero no de la manera en que lo haría una historia de fantasmas. Como dicen, las personas son más aterradoras que los fantasmas. Lo miré de nuevo, queriendo asegurarme de que no lo conocía, y al estudiar su rostro, me di cuenta de que era un completo desconocido para mí, y esa realización me dejó sintiéndome rara por dentro, una mezcla de disgusto y entumecimiento. Después de enterarme de que él me había estado observando, no podía sacarlo de mi mente por el resto de mi turno. Pasé el tiempo mirando por encima del hombro o lanzándole miradas casuales, tratando de evitar el contacto visual. Cuando mi turno terminó esa noche, mis compañeros de trabajo me acompañaron parte del camino a casa, lo cual aprecié, pero más tarde, cuando estaba sola, miré por encima del hombro y vi a ese mismo hombre mayor y aterrador siguiéndome a distancia. Ahí fue cuando me di cuenta de que me estaban acosando. Logré llegar a casa, pero fue angustiante. No sabía si simplemente iba en la misma dirección o si realmente me estaba siguiendo. Al principio, no quería confiar únicamente en las sospechas de mis compañeros de trabajo. Después de todo, no eran detectives. Pero le di al hombre el beneficio de la duda. Sin embargo, mis pensamientos cambiaron cuando fui a trabajar la noche siguiente. El hombre aterrador había vuelto y, en un momento dado, noté que estaba de pie incómodamente cerca del baño. Luego, durante mi descanso, fui a una tienda de conveniencia cercana y me di cuenta de que él me estaba siguiendo de nuevo. Me vio entrar en la tienda y, para mi sorpresa, se fue poco después. Sintiendo alivio al estar lejos de él, regresé al restaurante, pero ahí estaba de nuevo, sentado en los asientos frente a mi trabajo, sin apartar los ojos de mí. Les pedí a mis compañeros de trabajo y al gerente que lo vigilaran en los días siguientes, porque aún no estaba segura de qué hacer. De manera escalofriante,
Más tarde escuché de un colega que habían visto al acosador entrar en la misma tienda de conveniencia justo después de que yo me fui, y había comprado exactamente las mismas cosas que yo. Aparentemente, incluso estaba interesado en las revistas que yo había tomado y hojeado. Todo se estaba acumulando sobre mí. Sentía que él estaba allí desde el momento en que comenzaba mi turno hasta el momento en que terminaba. Pero no sabía de qué podía acusarlo, o cuánto problema podría causarme si lo hacía y no me tomaban en serio. En ese punto, estaba tan asustada que comencé a temer ir al trabajo que una vez disfruté, y me sentía asustada. Mi gerente debió haber notado lo ansiosa que estaba porque presentó una queja con el guardia de seguridad, y el guardia de seguridad se acercó al tipo aterrador preguntando: «Disculpe, ¿puede explicar qué está haciendo?». No fue agresivo, pero funcionó. El hombre, visiblemente avergonzado, se fue rápidamente. Pero mi alivio fue efímero. Al día siguiente el hombre estaba de vuelta observándome y siguiéndome de nuevo. Esta vez, mi gerente estaba furioso. Se acercó al guardia de seguridad y exigió que le diera al hombre una advertencia fuerte y que no regresara. Y si lo hacía, presentaría un informe policial. El guardia de seguridad hizo justamente eso. Una vez más el hombre se levantó y se fue, claramente avergonzado. Esperaba que la amenaza de un informe policial hubiera hecho efecto, y por primera vez en mucho tiempo tuve un turno tranquilo. Y se sintió tan bien mirar los asientos y verlos vacíos. Cuando mi turno terminó esa noche, me dirigí al estacionamiento para buscar mi bicicleta. Siempre estaba oscuro allí, especialmente después de un turno tarde. Mientras desbloqueaba mi bicicleta e intentaba arrancar, no se movía. Confundida, miré hacia atrás para ver si la rueda estaba atrapada en algo, y fue entonces cuando lo vi. Mi acosador estaba allí, sujetando mi llanta trasera con ambas manos, impidiéndome irme. Fue aterrador. Parecía haber salido de las sombras, y ni siquiera me había dado cuenta de que estaba en el estacionamiento conmigo. Estaba tan asustada que no pude emitir ningún sonido. Intenté empujar de nuevo, pero más débil esta vez, sabiendo que no funcionaría, y entonces lo escuché murmurar algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo dentro de mí cambió en ese momento. Mi miedo se convirtió en ira en un instante y me di la vuelta y le grité: «¿Qué crees que estás haciendo? Suelta mi bicicleta». No esperaba su respuesta. «¿Por qué? ¿Por qué dijiste que ibas a llamar a la policía? ¿En qué demonios estabas pensando?». Sus palabras me asustaron aún más, destacando lo egocéntrico y delirante que era. Todo giraba en torno a él sin preocuparse por cómo sus acciones me habían afectado. Le grité de vuelta: «¿Por qué me das miedo? Me asustas, suelta mi bicicleta». Esperaba avergonzarlo de nuevo, porque parecía funcionar antes, pero él me gritó más fuerte: «Nunca te toqué. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Vas a llamar a la policía solo porque te miré? Buena suerte». Su egoísmo era espantoso. No le importaba cómo sus acciones me estaban afectando, todo se trataba de él. Afortunadamente, nuestros gritos habían llamado la atención de la seguridad del centro comercial, que corrió hacia nosotros. Tan pronto como el tipo vio a los guardias, salió corriendo, huyendo con el rabo entre las piernas. Después de ese encuentro, mi jefe insistió en patrullas policiales para asegurarse de que si el hombre volvía a aparecer, se encontraría con las autoridades. Incluso con los policías alrededor, no podía sacudirme la sensación de que podría aparecer en cualquier momento. Me volví paranoica, sintiéndome ansiosa cada vez que alguien me miraba durante más de unos segundos. Al final tuve que dejar ese trabajo. Ingresé a una universidad a cientos de kilómetros de distancia y, sinceramente, me alegro de haberme ido antes de que ese tipo apareciera. Había sido el mejor trabajo que había tenido, aunque algunos turnos eran largos y tardíos, pero lo que aún me cuesta superar después de todos estos años es el hecho de que él estaba enojado conmigo por querer denunciar su comportamiento. Fue un vistazo a un mundo solipsista, un hombre sin ética. Le dijo esto a una chica de 17 años que estaba asustada y cansada de ser acosada por él. «Nunca te toqué. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Vas a llamar a la policía solo porque te miré?». Sabía lo que estaba haciendo. Sabía cuándo irse cuando llegaba la seguridad, y sabía cómo esconderse cuando llegaba la policía, y sabía cómo manipularme y hacerme creer que estaría equivocada por denunciarlo. Todo lo que puedo decir es que estoy muy agradecida por las personas que me ayudaron a superar esta situación. Si no fuera por ellos, quién sabe qué podría haber pasado.
Esto sucedió cuando estaba en la escuela primaria, pero nunca lo olvidaré. Crecí en las afueras de Tokio, en los suburbios. No era el lugar más agradable, era un bloque de apartamentos, pero supongo que era lo que podíamos permitirnos en ese momento. El edificio era viejo y un poco inseguro, pero era mi hogar. De hecho, en el primer piso había un restaurante, un lugar chino, y no tenía una buena reputación. Escuché a los adultos en mi familia y a mi alrededor hablar de ese lugar de vez en cuando, y nunca tenían nada bueno que decir al respecto. Decían que estaba sucio y, para ser honesta, realmente se veía sucio. Pero ese no era el problema. El problema era el hijo del dueño del restaurante. Teníamos más o menos la misma edad. Ambos estábamos en la escuela primaria, aunque él no iba a mi escuela, y ni siquiera estoy segura de que asistiera a la escuela. Ahora que lo pienso, nunca lo vi usando un uniforme escolar, y siempre parecía estar usando la misma camiseta raída y los mismos pantalones que veía cada día. Lo vi molestar a otros niños en el área, especialmente a algunos niños con dificultades de aprendizaje, y eso realmente no me sentaba bien. También lo vi persiguiendo a un gato con un palo intentando golpearlo. Desde el principio tuve la peor opinión de ese niño, y para ser honesta, lo odiaba. Me hacía sentir muy incómoda. Y si aún no lo odias, déjame compartir algo más contigo. Una tarde después de la escuela estaba jugando con un par de amigos cerca de nuestro edificio. Éramos 4. De repente el niño del restaurante se acercó con su palo. No me di cuenta de que venía en ese momento. Supe que estaba allí cuando sentí que me levantaban la falda. Me giré en shock, y mis amigos se quedaron boquiabiertos. Me encontré cara a cara con ese niño del restaurante. Le grité, dije algo como, ¿qué crees que estás haciendo? Él me miró a los ojos sin vergüenza de haber sido atrapado haciendo algo que no debía. No estaba molesto, más bien estaba irritado. Se sentía molesto por cómo había reaccionado yo y emitió ese ruido como un che. No esperé a que dijera nada más. Simplemente pateé hacia atrás con mi pie derecho tan fuerte como pude, y él cayó al suelo con un golpe sordo y un gemido de dolor. Me miró, y esperaba que reaccionara de manera violenta. Pero en lugar de eso sonrió y esa sonrisa era aterradora. En ese momento supe que tenía que evitar a ese niño a toda costa. Cuando salía a jugar con mis amigos, si alguna vez veía a ese niño del restaurante, hacía todo lo posible por mantenerme alejada de él. Incluso comenzamos a frecuentar áreas lejos de mi casa, solo por la remota posibilidad de encontrarnos con él. Pero luego comenzó a aparecer en otros lugares. Siempre parecía encontrar a mi pequeño grupo y, por supuesto, cada vez que lo veíamos nos dispersábamos como palomas. No queríamos estar cerca de él. A veces se acercaba sigilosamente a nosotros, sin que lo notáramos y trataba de molestarnos, generalmente cuando estábamos en el parque. Todos los niños querían estar en el parque durante el verano, y aunque él estuviera allí, no quería que arruinara el momento para mí y mis amigos. Después de un tiempo, pareció dejar de molestarnos y parecía contento con hacer sus propias cosas, así que dejamos de evitar el parque. Él no nos molestaba y nosotros no lo molestábamos a él. Nos encantaba jugar en ese tobogán, y no era un tobogán cualquiera. Era enorme, con túneles donde podías ganar bastante velocidad, y todo tenía forma de ballena. Nos parecía absolutamente genial. Un día cuando llegamos y subimos las escaleras del tobogán, notamos 4 botellas de jugo en la parte superior. Había una nota debajo de las botellas, escrita en un pedazo de papel rasgado que decía, «Gratis, por favor tomen», en una letra muy mala. Uno de mis amigos comenzó a gritar y a celebrar diciendo cosas como, «Wow, conseguimos algo gratis». Pero yo era más cautelosa. Mis padres siempre me habían advertido que no recogiera cosas de la calle, y esto se sentía como una de esas situaciones, así que no quería formar parte de ello. Uno de mis amigos, Alice, dijo algo como, «¿De qué te preocupas? Es para nosotros», y tomó una botella de jugo. 2 de mis otros amigos la imitaron, y de repente me sentí como una aguafiestas por no unirme a ellos. Cada uno agarró una botella y me llamaron preguntando, «¿Estás segura de que no quieres?». Alice me miró, molesta porque no iba a unirme, mientras desenroscaba la tapa de su botella. Ella fue la primera en empezar a beber el jugo, inclinando la cabeza hacia atrás y bebiéndolo a grandes tragos. Alcanzó a dar unos 3 tragos antes de que sucediera. Se inclinó hacia adelante y comenzó a escupir el jugo, o más bien, a vomitarlo. Estaba vomitando de forma descontrolada, como en una escena de El Exorcista.
Luego comenzó a toser fuertemente y todos nos reímos, diciendo que eso era lo que se ganaba por beber tan rápido. Pero había un problema. No dejaba de toser. Todos la miramos, pensando colectivamente que ya era suficiente tos. Entonces rompí el silencio y le pregunté, ¿estás bien? Y ella no respondió. Seguía tosiendo y boqueando. Ya no era gracioso. Estaba escupiendo, y cuando vi su escupitajo caer al suelo parecía marrón. La miré y vi que un escupitajo marrón y espumoso le colgaba de las comisuras de la boca. Algo andaba muy mal. Comenzamos a gritar y el pánico nos golpeó como una ola. Todos gritábamos, llamando la atención de Alice, cada uno de nosotros queriendo que dijera que estaba bien. Alice nos miró, agarrándose el pecho, y lo último que escuchamos decir fue, «Caliente, caliente, mamá». Mientras se agitaba, una mujer mayor que nos vio llorando y gritando se acercó corriendo y nos preguntó qué había pasado. Lo único que pudimos decirle fue que Alice había bebido el jugo que encontramos en la cima del tobogán. Mientras entrábamos en pánico y le explicábamos, vimos cómo la cara de la mujer se llenaba de horror. Sacó un teléfono de su bolso y llamó a una ambulancia. Nosotras, siendo niñas pequeñas, no podíamos hacer otra cosa que entrar en pánico. Sin embargo, en medio de todo este caos, sentí que necesitaba apartar la vista de Alice, como si alguien me estuviera observando. Me giré y me encontré con los ojos del niño del restaurante. Estaba agachado detrás de unas plantas en el parque. Era verano y el césped estaba más alto de lo habitual. El niño del restaurante estaba en cuclillas, observando nuestro pánico, sonriendo, tan complacido consigo mismo. Mis otros dos amigos, por supuesto, no Alice, no lo notaron, pero yo sí. Y tan pronto como se dio cuenta de que lo había visto, salió corriendo. Momentos después, llegó la ambulancia para Alice. Mis padres y los paramédicos me hicieron preguntas muy serias, pero no pude responder. Todo era un borrón. Estaba tan asustada por mi amiga que pensé que cuando se la llevaran en esa ambulancia, podría ser la última vez que la viera. Afortunadamente no fue así. Se recuperó y volvió a la escuela después de 1 o 2 semanas. Más tarde nos enteramos de que el jugo que bebió no era solo jugo. Había sido mezclado con pesticidas. Nadie supo quién había puesto esas botellas en el tobogán. Escuché palabras como aleatorio y sin motivo mencionadas con frecuencia. Al final nunca atraparon a la persona que dejó el jugo envenenado en el tobogán, pero yo sabía quién lo había hecho. Simplemente no podía probarlo. Era una niña y no sabía qué podía hacer al respecto. Estaba muy contenta de que Alice estuviera de vuelta en la escuela y a salvo. Supongo que también tenía un poco de miedo de dar a conocer mi teoría sobre quién lo había hecho. Tenía miedo de que si se lo contaba a alguien, él intentara lastimarme a mí o a mis amigos de nuevo. Todos recibimos una charla sobre no tocar cosas que no son nuestras o aceptar regalos de extraños, y unos meses después, el restaurante en el piso de abajo de nuestro edificio cerró o se mudó, no sé cuál. Se convirtió en una tienda de conveniencia, creo. Nadie extrañaba a ese restaurante ni a esa familia. Para ser honesta, no tengo idea de a dónde fue ese niño. Solo sé que probablemente no se detuvo allí y que podría estar haciendo cosas peores que envenenar a niñas pequeñas en el parque. Esto sucedió hace unos 5 años en Kioto, la antigua capital de Japón. Tenía un trabajo de oficina, y a veces las horas no eran tan flexibles como me gustaría que fueran. Los trabajadores usualmente teníamos que quedarnos hasta que los proyectos de los que éramos responsables estuvieran completos. No me importaba, supongo, pero era difícil mantener algo constante en mi vida porque no tenía una rutina fija. Decidí hacer algo al respecto. Me hice un compromiso. Daría un paseo después del trabajo por un sendero forestal cerca de mi vecindario, sin importar la hora del día en que terminara. Ahora bien, como típicamente terminaba de trabajar tarde y el sendero forestal era bastante remoto, usualmente no me encontraba con nadie durante mis caminatas. Pero una noche, eso cambió. Me encontré con alguien parado al lado del sendero forestal. Era un hombre de complexión media, vestido con ropa oscura, y lo más impactante de él era que estaba completamente inmóvil. En una palabra, estaba inmóvil. Desde el momento en que lo vi, sentí que algo andaba mal. Me dio escalofríos y no me gustaba la idea de pasar cerca de él en medio del bosque, en la oscuridad. No quería acercarme a él, pero si me daba la vuelta,
Añadiría otros 30 minutos a mi caminata, y no quería hacer eso. Recuerdo haber tratado físicamente de detener que mis manos temblaran. Estaba tenso, seguro de que él estaba a punto de hacer algo mientras pasaba junto a él, pero afortunadamente no lo hizo. Era como si ni siquiera me hubiera notado. Debido a un clima terrible en la zona, no había salido a caminar durante unos días. También me salté mis caminatas rutinarias el fin de semana. Cuando finalmente volví al sendero, para mi sorpresa, me encontré con el mismo hombre, de pie en el mismo lugar que antes, 4 días después de nuestro primer encuentro. Era una noche inusualmente clara. La luna llena iluminaba bien los senderos del bosque, y gracias a la luz de la luna, pude ver al hombre desde la distancia y darme la vuelta en silencio antes de que me notara. Una vez más, estaba inmóvil, con una mirada vacía en su rostro. ¿Por qué estaba allí? Y por su culpa, dejé de hacer mis caminatas nocturnas. Simplemente ya no tenía ganas de hacerlas. Unas 2 semanas después estaba en la sala de descanso de la oficina leyendo el periódico cuando recibí otro choque. Un artículo informaba que se había encontrado un cuerpo en el bosque, y la policía sospechaba de un asesinato. Inmediatamente pensé en ese hombre extraño y me pregunté, ¿podría estar él detrás de esto? Parecía posible, pero al final pensé que probablemente era poco probable. Aún así, no podía sacármelo de la mente. Mi curiosidad fue más fuerte, así que una mañana de domingo volví al sendero. Encontré la zona que la policía había acordonado. Había cinta de policía y un desvío en su lugar. El lugar, cubierto por una lona blanca, escondido del público, estaba exactamente donde había visto a ese hombre parado junto al sendero. Cuando vi eso, me estremecí y volví inmediatamente a casa. Puede que no esté relacionado, pero después de eso, sucedió algo extraño. Desarrollé insomnio y no podía dormir sin tomar pastillas para dormir. Creo que esa noche pude haber tenido un encuentro cercano. ¿Pudo haber sido él el culpable? ¿O había pasado junto a la víctima que de alguna manera intentaba ser encontrada? O tal vez no era ni una cosa ni la otra y supongo que nunca lo sabré. Cuando estaba buscando casa, buscaba un lugar que fuera barato, y no me importaba si tenía un poco de carácter. Una inmobiliaria estaba muy interesada en mostrarme un apartamento. Era un lugar pequeño, pero tenía un altillo y buena iluminación natural. Lo más genial del apartamento era la gran cantidad de espacio de almacenamiento debido a los techos altos, y estaba en una excelente ubicación. Literalmente no tenía quejas, así que les dije que lo tomaría en el acto. Y hombre, fue un error. En ese momento tenía un gato, y debo admitir que olvidé informarles sobre él. En mi defensa, nunca me preguntaron y me sentí culpable por ello, pero no quería perder el lugar ni abandonar a mi gato. Fue difícil. Pensé que lo mejor sería simplemente mantenerme callada y ver si alguien se daba cuenta. Después de conocer a algunos de los residentes y presentarme, di un paseo por la zona para familiarizarme y encontrar mis tiendas de referencia. Los vecinos eran acogedores y me agradaban. Una vez que terminé de mudarme, estaba exhausta. Esa noche solo desempaqué lo esencial. Mi gato estaba actuando de manera extraña. Se quedaba junto a la puerta principal y ocasionalmente siseaba, y asumí que era debido al nuevo entorno, así que no le di importancia. Pero luego mi gato hizo un ruido bajo, como un gruñido, el tipo de sonido con el que probablemente estés familiarizado. Eso me inquietó un poco porque ella no solía hacer ese sonido. Pensé que tal vez había otro gato cerca e intenté ignorarlo. Me dormí rápidamente, agotada por la mudanza, pero mi gato no dejaba de gruñir noche tras noche. Una noche me acerqué de puntillas a ella tratando de averiguar qué la estaba molestando. Me di cuenta de que había alguien al otro lado de la puerta. No estoy hablando de nada sobrenatural, me refiero a un humano. ¿Sabes cuando ves la sombra de unos pies a través del espacio bajo la puerta? Eso fue lo que vi. Quería abrir la puerta de golpe y confrontar a quien estuviera allí, pero los riesgos eran demasiado altos y no me sentía segura. Quienquiera que estuviera afuera no era normal. ¿Quién se para frente a la puerta de alguien en medio de la noche? Estaba aterrada. Vivía sola como una mujer joven y alguien estaba afuera de mi puerta por razones que no podía entender. Lo único que podía hacer era retirarme a mi habitación con mi gato y esperar hasta la mañana. Mi gato seguía gruñendo y apenas dormí esa noche.
Y después de eso, dormir se volvió difícil. Quería mudarme del apartamento, pero estaba atada a un contrato a largo plazo. Y no podía irme sin perder mucho dinero. Tampoco tenía familia a quien acudir. Me quedaban 3 meses antes de poder mudarme, así que me aferré a eso. El estrés me afectó y terminé visitando a un médico que me dijo que estaba sufriendo de estrés, e incluso perdí peso. Me quedé con una amiga por unos días, pero después de un tiempo me sentí como una carga, así que volví a mi apartamento. Decidí mostrar más mi cara por el complejo de apartamentos, con la esperanza de llevarme mejor con mis vecinos y hacerles saber que estaba bien. Pero al toparme con ellos y saludarles, me sorprendió que cada uno de ellos, de una forma u otra, mencionara a mi gato o a los gatos en general. Aquí algunos ejemplos. Sabes que no se permiten gatos en este edificio, ¿verdad? Es una locura, ¿no? Solo pensarlo. Debería hacerte saber que nunca soñaría con traer una mascota aquí sin la aprobación del propietario. Estoy segura de que sientes lo mismo. Sabes que el propietario odia a los gatos, ¿verdad? No podía creerlo al principio. ¿Lo sabías? Y nunca saqué a mi gato de la habitación, era un gato de interior. ¿Cómo sabían siquiera que tenía uno? No estaba causando ningún problema. Era una dueña de gato orgullosa y lo cuidaba bien. Estaba harta de estos comentarios tan poco sutiles, así que cuando la siguiente persona me preguntó al respecto respondí: ¿cómo sabías que tenía un gato? Esperaba que se hicieran los tontos, pero la respuesta de mi vecina me dejó atónita. Porque todos nos turnábamos para vigilarte. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente intensa. Aparentemente el propietario había ordenado a los otros residentes que me vigilaran. Mi vecina me dijo que tan pronto como regresaba a casa del trabajo, alguien estaba asignado para vigilarme. Lo más espeluznante era que ella ni siquiera se avergonzaba o pensaba que era extraño. Lo admitió con orgullo y arrogancia, diciendo que encontró a mi gato levantando la ranura del correo en mi puerta para mirar dentro de mi apartamento. Discutí que lo que hizo era una completa invasión de mi privacidad y totalmente insano. Cada argumento que hice fue respondido con la misma respuesta. Solo estábamos haciendo lo que el propietario nos dijo. Era una situación totalmente extraña y profundamente perturbadora. El propietario los había lavado el cerebro a todos. Ya que mi vecina estaba feliz de contarme todo, seguía haciendo más preguntas, y su sonrisa engreída solo creció más al ver cuánto me afectaba. Cuando me dijo que el propietario les había instruido revisar mi correo para aprender más sobre mí, decidí que ya era suficiente. Llamé a la inmobiliaria de inmediato e informé que me iba, y afortunadamente fueron comprensivos y no perdí dinero. Ahora entiendo por qué un lugar tan bueno y en una ubicación tan excelente era tan barato. Puedo reírme de ello ahora y hace una buena historia, pero todavía me resulta profundamente perturbador. Hoy en día vivo en un lugar mejor, sin vecinos raros afuera, sin problemas con las mascotas y sin un propietario loco. A veces un buen lugar vale el precio, y si algo parece demasiado bueno para ser verdad, usualmente lo es. Tal vez solo fue una coincidencia, pero todo comenzó con un programa que vi en la televisión. Había estado viéndolo durante unos 2 años, más o menos, así que supongo que se podría decir que era un fanático. No era un programa de televisión popular, tenía un pequeño seguimiento en línea y cada episodio duraba solo unos 30 minutos. Desde entonces ha salido del aire, pero uno de los segmentos del programa pedía a los espectadores que enviaran historias espeluznantes. Para ser honesto, creo que esa era la mejor parte del programa, y no me gustaban mucho los otros segmentos. Para darte una idea de cómo eran algunas de las historias enviadas, te daré algunos ejemplos. Hubo una en la que un chico envió un video de su mascota actuando de manera muy extraña. Esa fue bastante aterradora. Otro fue de alguien filmando un cartel muy raro mientras pasaba por algún pueblo en medio de la nada. No puedo recordar exactamente qué había en el cartel, pero ese fue realmente extraño. Si enviabas un video de algo extraño y misterioso, y tu video era seleccionado para el programa, ganabas un premio. Cada vez que veía ese programa, pensaba para mí mismo que podía idear algo lo suficientemente bueno para aparecer en el show. El premio, fuera cual fuera, no me importaba mucho. Solo quería pensar en algo genial que se ajustara al tema. Luego, se me ocurrió mi idea.
Aunque supongo que no era la idea más entretenida, era mi idea y no podía esperar para comenzar a trabajar en mi creación. Inmediatamente comencé los preparativos, y cuanto más hacía, más me encantaba. Era una idea bastante sencilla. Quería atar una soga a algo como una rama de árbol y hacer un cartel para acompañarlo. Eso era todo. Quería que mi cartel dijera: siéntase libre de usar esto, y quería poder clavarlo en el suelo. Así que solo necesitaba un poco de madera. Después de hacer el cartel, lo siguiente era la cuerda. Tuve que buscar en línea cómo hacer un lazo. Pensé que iba a ser difícil, pero fue un poco más fácil de lo que imaginaba. Jay aquí. Siéntase libre de usar esto es una frase común que podrías ver fuera de baños públicos y fuentes de agua en parques. Eso debería darte una idea de las intenciones del autor. Volvamos a la historia. Mi creación estaba lista. Todo lo que necesitaba hacer a continuación era encontrar un lugar para tomar una foto o un video de ella, y luego podría hacer mi envío. Tenía algunos días de vacaciones disponibles, así que decidí tomarme un día libre y conducir hasta el bosque. Conduje muchos kilómetros para llegar allí porque sabía que había un bosque tranquilo y pacífico en las afueras de la ciudad. Salí del coche en un lugar al azar y llevé mi cuerda y mi cartel hecho a mano conmigo, cuidando de no ser visto por nadie. Sabía que esos bosques eran muy tranquilos. Me adentré en el bosque y, a medida que avanzaba, logré encontrar lo que consideré ser el lugar perfecto. Encontré un pino sólido. Era bastante grande y tenía ramas gruesas. Había una muy gruesa que sobresalía a unos 3 metros del suelo, lo que es casi 3 metros. Justo enfrente del árbol clavé mi cartel de «Siéntase libre de usar esto» en el suelo. Me aseguré de que estuviera realmente profundo. Afortunadamente había llovido ese día, así que el suelo estaba bastante húmedo. Luego subí al árbol, lo cual resultó ser muy difícil en esas condiciones, y luego me deslicé hasta la rama que había seleccionado y até la soga. Cuando todo estuvo completo, bajé del árbol y me quedé admirando mi trabajo. Estaba bastante satisfecho. Ahora estoy seguro de que entiendes mi idea. Quería hacer un breve video de mí tropezando con una soga colgada de un árbol con un cartel delante de ella que dijera: «Siéntase libre de usar esto». Sé que no es de buen gusto, pero estaba seguro de que sería lo suficientemente bueno como para aparecer en ese programa de televisión. Pensé que en realidad era una idea muy genial. Sin embargo, cuando fui a grabar el video, algo no me pareció del todo bien. Todo parecía un poco demasiado nuevo, si sabes a lo que me refiero. El cartel de «Siéntase libre de usar esto» que había comprado en una ferretería de la ciudad destacaba como un pulgar dolorido. Además, la madera que utilicé para hacer mi cartel parecía como si acabara de salir de un aserradero. Parecía falso, y aunque lo era, quería que mi video pareciera real. Lo único que se salvaba era la cuerda. Esa no se veía tan mal, pero este cartel nuevo supuestamente descubierto en lo profundo del bosque no iba a funcionar. Tenía que pensar en cómo podría hacer mi video. No quería hacer todo ese esfuerzo y luego no hacer mi envío. Lo pensé por un rato, y luego se me ocurrió una idea. Como había estado lloviendo y se pronosticaban más lluvias, pensé que si dejaba mi cartel allí por un tiempo, podría terminar luciendo un poco más auténtico, ya sabes, un poco más desgastado por el clima o algo así. Supuse que la madera del cartel se cubriría de tierra y hojas por el viento y la lluvia, y eso crearía la atmósfera desolada que estaba buscando. Por supuesto, estaba un poco preocupado de que algún excursionista o alguien lo encontrara y lo quitara, pero supuse que ese era un riesgo que tenía que tomar. Si no viviera en un bloque de apartamentos, habría puesto mi cartel en mi jardín o algo así. Me preocupaba que alguien pudiera enojarse y destruir el cartel, ya sabes, algún sabelotodo demasiado precavido y fácil de ofender. No quería que la ley se involucrara tampoco, porque para mí esto no era más que una broma inofensiva. No creo que haya cometido un crimen. Quiero decir, esencialmente es solo una pieza de arte, ¿verdad? Con todo eso en mente, decidí no preocuparme mucho por dejarlo allí. ¿A quién le importa? Fue mi pensamiento final mientras me dirigía de regreso a mi coche a través del bosque. Los siguientes días se volvieron muy ocupados para mí, y antes de darme cuenta, había olvidado por completo hacer mi video y el cartel y la soga que dejé en el bosque. Exactamente un mes después, recordé que mi pieza de arte todavía estaba allí en el bosque. Lo recordé mientras veía ese programa de televisión al que se suponía que debía enviar mi video. Inmediatamente me subí al coche y conduje hasta el bosque para ver si todavía estaba allí. Durante el mes que lo había olvidado,
Había habido algunos tifones que pasaron por mi prefectura. Cuando llegué de nuevo al bosque, noté que había habido mucho crecimiento. Las malas hierbas y los arbustos eran difíciles de atravesar. La hierba era espesa y el suelo del bosque estaba cubierto de ramas rotas y hojas. Eso hizo difícil encontrar mi creación, y mentiría si dijera que no me perdí un poco. No ayudó que estaba oscureciendo también, aunque no demasiado oscuro. Finalmente lo encontré, pero en el segundo en que puse los ojos en mi creación, supe que no podría capturarla en película como había esperado. La atmósfera alrededor del árbol se veía, en una palabra, desolada. Mi cartel, que cuando lo dejé era de un blanco brillante, ahora estaba grisáceo, y las letras se habían corrido ligeramente. Una cosa era que las palabras «siéntase libre» destacaban, ya que sus letras parecían completamente intactas por los elementos, y eso me pareció bastante inquietante, pero no tan inquietante como lo que vi, porque alguien había tomado mi broma muy literalmente. La soga que colgaba del árbol ahora sostenía un cuerpo a unos pocos metros del suelo. Creo que era una mujer, ya que el cabello era largo. Estaba enmarañado con hojas y empapado de agua de lluvia. No podía ver su rostro, y estoy muy agradecido por eso. No sabía en qué estado de descomposición estaba el cuerpo y no quería saberlo. Sin embargo, solo por cómo colgaba estático el cuerpo, podía decir que no había vida allí. Debido al viento, el cuerpo se balanceaba lentamente de un lado a otro de vez en cuando, y la rama del árbol y la soga crujían y chirriaban con la brisa. El cuerpo giraba lentamente, y justo en el momento en que estaba a punto de girar completamente y revelarme el rostro de la víctima, salí corriendo de allí. Corrí tan rápido como pude. Estaba tan asustado. Aún tengo miedo, por cierto. Pensé en llamar a la policía, pero resultó que estaba demasiado asustado para hacerlo también. Si lo reportaba a la policía, ¿qué me pasaría a mí? Descubrirían que fui yo quien lo montó. Incluso podrían pensar estúpidamente que de alguna manera lo alenté. Me he preguntado si lo que hice puede considerarse un suicidio asistido. No creo que deba hacerlo. No creo que deba ser acusado de un crimen cuando todo lo que hice fue hacer un cartel. Supongo que, en el peor de los casos, podría verse como una broma de mal gusto y nada más que eso. Pero el pensamiento de que podría ser acusado de haberla incitado a tomar su decisión final, si pudieran verlo como si la estuviera alentando, eso es lo que más me asusta, porque esa no era mi intención, y eso podría meterme en muchos problemas. Todo esto sucedió hace 2 años y todavía no lo he reportado. No puedo reportarlo. Podría meterme en tantos problemas. Sin embargo, pienso en ello a menudo. No porque sienta algún tremendo sentido de culpa ni nada por el estilo, sino porque podría ser el final de mí. Mantengo un ojo en los periódicos y en las noticias locales por cualquier descubrimiento allá en esos bosques, pero hasta ahora no ha habido nada. Eso también es bastante aterrador para mí, porque por lo que sé ese cuerpo, esa pobre mujer, podría seguir sin ser descubierto, aún chirriando y crujiendo en la brisa. He tenido algunas experiencias bastante espeluznantes en mi vida, y muchas de ellas aún viven conmigo, reapareciendo cuando las luces se apagan. Y con eso quiero decir que, en esencia, estoy atormentado por su recuerdo. Una experiencia en particular se destaca. Recuerdo estar solo en casa y escuchar la voz de una mujer. No podía entender lo que decía. Estaba murmurando y sollozando. Fue aterrador y simplemente salí corriendo de la casa. En otra ocasión, estaba solo en casa y la puerta de la sala de estar se abrió lentamente por sí sola. Inmediatamente me puse de pie para ver quién estaba allí, pero por supuesto no había nadie. No sé si soy susceptible a cosas paranormales, pero estaría mintiendo si dijera que no soy creyente. Sin embargo, no estoy aquí hoy para hablar de lo paranormal. Quiero compartir contigo la experiencia más aterradora que he tenido, la cual ocurrió cuando me mudé a un apartamento para vivir solo por primera vez en mi vida. Esto sucedió hace 3 años, justo después de haberme mudado. Imagina una habitación con solo lo esencial en muebles y muchas cajas de cartón. Estaba demasiado cansado para desempacar, así que pensé en hacerlo a la mañana siguiente. Después de colocar mi sillón en el ángulo perfecto para la televisión, me desplomé en él y me relajé. Debo haberme quedado dormido porque de repente me despertó un ruido extraño. Escuché una risa proveniente del otro lado de la pared de la sala. Solo la escuché una vez,
o al menos eso creo, así que lo atribuí a estar medio dormido. No le di mucha importancia y me levanté y me fui a la cama. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, escuché otro ruido proveniente de la pared opuesta a mi sala, y era esa misma risa. Un pensamiento extraño cruzó por mi mente. ¿Se estaba riendo la persona al lado de mí? Sin embargo, necesito darte algo de contexto. Cuando piensas en una risa, probablemente te imaginas la risa de una comedia, ya sabes, como una audiencia en vivo riéndose de algo gracioso. Pero esta risa no era así. No era alguien riéndose de un programa de televisión. Era deliberada e inquietante, como algo sacado de una película de terror, casi como la risa del Joker. Me dio escalofríos. No me había presentado a mis vecinos aún, y como es costumbre en Japón saludar a los vecinos cuando te mudas, pensé que ahora era un buen momento. Al menos sabía que el tipo al lado estaba en casa, a juzgar por esa risa, y estaba seguro de que era un hombre por el sonido. Así que salí y toqué el timbre. Esperé un par de momentos, pero nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido y regresar, uno de los otros vecinos salió de su apartamento y parecía que iba camino al trabajo. Nadie ha vivido allí en mucho tiempo, dijo. Como puedes imaginar, fue extraño escuchar eso, considerando que acababa de escuchar a alguien riéndose al lado. Me presenté, pero me guardé lo de la risa para mí. Lo atribuí a otro encuentro paranormal. Genial, pensé. Confío en vivir al lado de un apartamento embrujado. Normalmente me habría asustado y habría querido mudarme de inmediato, pero como ya había tenido encuentros anteriores con fantasmas, decidí aguantar. No pasó mucho, excepto por escuchar esa extraña risa de vez en cuando durante los días siguientes. ¿A quién le importa un poco de risa?, te estarás diciendo. Bueno, 3 meses pasaron rápidamente y aparte de la risa ocasional, las cosas fueron tranquilas. Luego, después de esos 3 meses, comencé a escuchar un nuevo ruido. Era un extraño sonido de golpeteo proveniente de la pared de la sala. La risa era una cosa, pero un sonido de golpeteo y golpes era demasiado. Pensé en mudarme, pero, sinceramente, estaba demasiado perezoso para empacar todo y encontrar un nuevo lugar. Me lo tomé con calma y eventualmente aprendí a vivir con el ruido. La vida se interpuso y estaba más fuera de casa que dentro de todos modos. Un fin de semana, ya sea un sábado o domingo, me molestó tanto ese ruido que decidí patear la pared de donde provenía el sonido. En mi cabeza pensé que era inútil. Patear la pared no molestaría a un fantasma. Pero la pateé de todos modos, y no estaba preparado para lo que sucedió después. Escuché una voz masculina distintiva gritando «¡Wow!», seguida del sonido de algo estrellándose. ¿Qué diablos está pasando?, pensé. Me congelé. No esperaba provocar una reacción de un fantasma. Luego la realidad me golpeó. La navaja de Occam, no había ningún fantasma al lado. Tal vez alguien había estado viviendo allí sin que el propietario lo supiera, posiblemente ocupando ilegalmente. No iba a tocar el timbre de nuevo, pero conocía a alguien que lo haría, la policía. Llamé a la policía y llegaron rápidamente. Los escuché intentar abrir la puerta y entrar. Hubo un alboroto, un intercambio acalorado y algunos gritos. Resultó que alguien había estado viviendo al lado, y más tarde descubrí que un hombre de mediana edad se había estado quedando allí, aunque el apartamento se suponía que estaba vacío. Aparentemente el hombre estaba bajo la influencia de sustancias ilícitas y, cuando la policía entró, se volvió loco, pateando y gritando. Resultó que era el hijo del propietario. Su padre le había permitido usar el apartamento para hacer lo que fuera que hacía allí debido a sus problemas con la adicción, y yo estaba furioso. Había estado pagando alquiler mientras este tipo iba y venía a su antojo, riéndose como un maníaco. Esa risa me dio escalofríos, pero no fue tan aterradora como lo que me di cuenta más tarde. El sonido de golpeteo era él clavando un cuchillo de cocina en la pared que separaba nuestros apartamentos. Había un montón de agujeros en su lado de la pared, y parecía que estaba tratando de abrirse paso hacia mi sala. Después de eso, me mudé. Recuperé mi depósito y me perdonaron un par de semanas de alquiler, lo cual, en mi opinión, era lo mínimo que podían hacer. Aunque he tenido encuentros con lo paranormal, el miedo que siento cuando recuerdo a ese hombre destrozando la pared es incomparable, y me aterra pensar cuál era su retorcido plan bajo los efectos de la metanfetamina.
Nunca pensé que un simple viaje a Japón cambiaría mi vida de la manera en que lo hizo. Todo comenzó con una llamada de John, mi amigo de toda la vida, alguien a quien siempre admiré por su mentalidad emprendedora y su habilidad para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. John siempre había sido una persona intrépida, de esas que no conocen el miedo cuando se trata de negocios. Desde que lo conocí en la universidad, había demostrado un talento innato para los negocios, siempre con un proyecto en marcha, siempre buscando la manera de convertir una pequeña inversión en una ganancia considerable. Pero su ambición no conocía límites, y eso, en más de una ocasión, lo había llevado a situaciones peligrosas. Esa mañana su llamada me despertó de un sueño profundo. Al principio su entusiasmo era contagioso, como siempre. Me habló de una oportunidad que no podíamos dejar pasar, un negocio que, según él, nos aseguraría una vida cómoda sin preocupaciones financieras. La idea de un viaje a Japón solo añadía al atractivo de la propuesta. Siempre había querido visitar ese país, experimentar su cultura, su comida, sus paisajes. Y si además de todo eso había una oportunidad de negocio, ¿por qué no aprovecharla? Paul, esto es más grande que cualquier cosa que hayamos hecho antes, dijo John, su voz rebosante de emoción. No es solo un trato de acciones comunes, estamos hablando de algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Debo admitir que la idea me intrigó desde el principio. Japón era un destino de ensueño para mí, un lugar que siempre había querido visitar, y la posibilidad de combinar placer con negocios sonaba irresistible. No pregunté demasiados detalles, confiaba en John como en un hermano. Habíamos pasado por mucho juntos, y aunque sabía que a veces se metía en cosas que no siempre eran del todo legales, siempre había salido bien parado. Pero en el fondo algo en su tono me hizo sentir que esta vez era diferente, que estaba a punto de embarcarme en algo que escapaba a mi control. Aterricé en Tokio con una mezcla de emoción y nerviosismo. La ciudad me recibió con su vibrante energía, sus luces deslumbrantes y su incesante bullicio. Era todo lo que había imaginado y más. Nos instalamos en un hotel de lujo en el corazón de la ciudad, con vistas impresionantes que me hicieron olvidar, al menos momentáneamente, cualquier inquietud que pudiera tener sobre el viaje. Los primeros días transcurrieron como cualquier otro viaje de negocios. Reuniones en oficinas elegantes, cenas en restaurantes exclusivos y un constante ir y venir que me hacía sentir parte de algo importante. John parecía más confiado que nunca, y me dejé llevar por su entusiasmo, creyendo que todo estaba bajo control. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Hubo una reunión en particular que se salió de lo común, una que marcó el comienzo del fin. Nos dirigimos a un edificio sin identificar en un distrito menos glamoroso de Tokio, lejos de las luces brillantes y los rascacielos que habíamos visto hasta entonces. La fachada del edificio era oscura y desprovista de cualquier signo que indicara que allí se llevaban a cabo negocios. No podía evitar sentir un escalofrío al entrar, como si algo en ese lugar intentara advertirme de lo que estaba por venir. Nos recibió un grupo de hombres con trajes oscuros, todos con una apariencia severa e intimidante. Había algo en sus miradas, algo en la manera en que se movían que me puso en alerta. John, siempre tan seguro de sí mismo, parecía nervioso, algo poco común en él. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, pero la tensión en la sala era palpable. La reunión comenzó de manera cordial, con uno de los hombres hablando en inglés con la ayuda de un traductor, pero a medida que la conversación avanzaba, el ambiente se volvió más tenso, más oscuro. Los hombres empezaron a hablar entre ellos en japonés, en un tono bajo, casi susurrante, y aunque no entendía las palabras, la intensidad en sus voces me decía que algo andaba mal. John intentaba mantener la compostura, pero noté cómo su mano temblaba ligeramente al sostener los documentos que le entregaron. Fue entonces cuando uno de los hombres, que parecía ser el líder, se volvió hacia mí, preguntándome algo en japonés. Antes de que pudiera responder, John intervino rápidamente, hablando con una rapidez que no le había visto antes. Pero el hombre lo interrumpió, levantando la mano y mirándolo con una frialdad que me heló la sangre. De repente, dos de los hombres se levantaron y se colocaron detrás de nosotros. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de pánico comenzó a invadirme. Intenté mirar a John en busca de alguna señal de que todo estaba bien, pero su rostro estaba pálido, casi tanto como el mío.
Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres tomó a John por el brazo y lo arrastró hacia otra habitación, cerrando la puerta tras de sí. Intenté levantarme, seguirlo, pero me lo impidieron con una firmeza que dejaba claro que no tenía opción. «Quédese aquí», me dijo uno de los hombres en un inglés torpe pero comprensible. No tuve más remedio que obedecer, mi mente acelerada, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Los minutos se hicieron eternos. Desde la otra habitación escuché ruidos que nunca podré olvidar. Golpes sordos, gritos apagados, y el sonido inconfundible de algo afilado cortando carne. Intenté no pensar en lo peor, pero el miedo se apoderó de mí. Cada sonido, cada segundo que pasaba, hacía que el terror creciera en mi interior. Cuando finalmente trajeron a John de vuelta, lo que vi me dejó sin aliento. Estaba pálido, empapado en sudor y su mano izquierda ya no tenía dedos. La sangre manchaba su traje, goteando en el suelo, y aunque trataba de mantenerse en pie, el dolor en su rostro era evidente. Era una visión que jamás podré olvidar. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres se volvieron hacia mí. Mi corazón se aceleró aún más y comencé a suplicar, a tratar de explicar que yo no tenía nada que ver con lo que fuera que John había hecho, pero fue inútil. Me sujetaron con una fuerza brutal y sentí un dolor agudo en mi mano. Miré hacia abajo justo a tiempo para ver cómo cortaban dos de mis dedos. El dolor fue indescriptible, un ardor que se extendió por todo mi cuerpo, y grité con una desesperación que nunca había sentido antes. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor, que todo lo que conocía se desmoronaba en ese instante. Pero lo más sorprendente fue lo que sucedió después. Uno de los hombres, el mismo que había hablado con nosotros al principio, se acercó con una calma escalofriante, como si lo que acabara de ocurrir no fuera más que un trámite rutinario. Con una frialdad que me dejó sin palabras, hizo un torniquete en mi mano, deteniendo la hemorragia, y luego repitió el proceso con John. Nos entregaron vendajes y, sin más, nos dieron unos papeles que, al examinarlos más tarde, resultaron ser certificados de accidentes laborales, completamente falsos. Eran certificados de accidentes laborales, explicó John con voz temblorosa cuando estuvimos a salvo, al menos físicamente. Para que nadie haga preguntas cuando volvamos. Nos subieron a un coche, uno de esos sedanes negros y anónimos que podría haber pertenecido a cualquier empresa, y nos llevaron al aeropuerto. El viaje fue silencioso, con John y yo sumidos en nuestro propio dolor, tanto físico como mental. Cuando finalmente aterrizamos en Estados Unidos, la realidad de lo que había sucedido comenzó a asentarse. Habíamos sido mutilados por un grupo de mafiosos japoneses que, en el fondo, habían sido más compasivos de lo que merecíamos. Nos habían dejado vivir, pero nos habían marcado de una manera que jamás podríamos olvidar. John nunca volvió a ser el mismo después de ese día. Su mano, ahora una cicatriz grotesca donde antes estaban sus dedos, era un recordatorio constante de lo que habíamos vivido. Tampoco yo pude escapar de las secuelas. Cada vez que miro mi mano, cada vez que siento el vacío donde antes había dos de mis dedos, recuerdo ese día con una claridad que duele. John, que siempre había sido tan audaz, tan dispuesto a arriesgarlo todo por un negocio, nunca volvió a intentar algo así. Su espíritu emprendedor, que antes no conocía límites, se apagó en gran medida, como si los japoneses hubieran cortado algo más que sus dedos ese día. Desde entonces, he evitado cualquier tipo de negocio que implique riesgo. Japón, que alguna vez fue un destino de ensueño, se convirtió en una pesadilla que prefiero olvidar. Pero sé que nunca podré escapar de esos recuerdos. Están grabados en mi mente, como las cicatrices en mi mano. Son un recordatorio constante de que hay líneas que no deben cruzarse, de que la ambición desmedida puede llevarte a lugares oscuros de los que tal vez nunca regreses completamente.